Fatiga emocional. Entendé las señales que ya no podés ignorar. ¿Y si ese cansancio que sentís no fuera falta de fuerza, sino una señal que ya no podés ignorar? Hay un tipo de agotamiento que no se va durmiendo, que no se alivia con vacaciones ni con distracciones. Es un cansancio silencioso, profundo, que se instala cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo todo sola, callando lo que duele, postergándote para después. La fatiga emocional no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, cada vez que ignorás lo que sentís, cada vez que decís «después veo», cada vez que seguís funcionando aunque por dentro estés vacía. Tal vez últimamente te cueste concentrarte, te sientas irritable, sensible, desconectada de vos misma. Tal vez tu cuerpo te esté hablando con insomnio, con opresión en el pecho, con una tristeza difícil de explicar. No es debilidad, no es exageración. Es tu mundo interno pidiendo atención, y cuanto más lo ignorás, más fuerte se vuelve el mensaje. Esta reflexión es una pausa consciente en medio de ese ruido interno. Un espacio para frenar, respirar y empezar a entender las señales que tu mente y tus emociones vienen enviando hace tiempo. No se trata de arreglarte ni de exigirte más. Se trata de escucharte con honestidad, de mirarte sin juicio y de reconocer que algo dentro tuyo necesita cuidado. A lo largo de este recorrido, vamos a nombrar lo que duele, a poner palabras a lo que cansó y a abrir un camino suave de regreso a vos. Porque cuando entendés lo que te pasa, dejas de pelearte con vos misma. Y ahí empieza algo distinto. La posibilidad de sanar, de reconstruir tu amor propio y de volver a habitarte con más presencia, respeto y calma. Quédate. Este momento puede ser el inicio de un cambio profundo. Hay una diferencia entre estar cansada y estar emocionalmente agotada. El cansancio común se resuelve con descanso, pero la fatiga emocional no responde al sueño ni a los fines de semana libres. Es una acumulación invisible de emociones no expresadas, decisiones postergadas y límites que nunca se dijeron. Es el resultado de estar demasiado tiempo en modo supervivencia, intentando funcionar mientras por dentro todo se desmorona. Y lo más doloroso de todo es que muchas veces no sabes cuándo empezó. Solo sabes que ya no te sentís como antes. ¿Te pasó de mirar tu reflejo y no reconocerte? De sentirte desconectada de tu propia vida, como si todo siguiera su curso pero vos estuvieras en pausa? La fatiga emocional tiene muchas formas. Puede aparecer como tristeza, como insatisfacción constante, como esa sensación de estar viviendo con un piloto automático. Puede venir disfrazada de ansiedad, de impaciencia, de una necesidad desesperada de escapar o desaparecer por un rato. Pero en el fondo, lo que hay es un grito interno por atención, por validación, por respeto. Muchas veces creciste creyendo que ser fuerte era aguantar, que estar bien significaba no molestar, no incomodar, no pedir demasiado. Y sin darte cuenta, te fuiste alejando de vos misma. Aprendiste a silenciar lo que te dolía para que otros no se sintieran mal, a dar más de lo que tenías, con la esperanza de ser vista, de ser elegida. Pero cuando el amor propio se sacrifica en nombre de la aceptación ajena, el precio es demasiado alto, porque se paga con ansiedad, con insomnio, con ese vacío que no se llena ni con logros ni con relaciones. La fatiga emocional es la consecuencia de no escucharte durante demasiado tiempo, de ignorar tus necesidades, de disfrazar tu dolor con sonrisas y de seguir adelante como si nada pasara. Pero algo pasa. Pasa que estás cansada de cargar con todo, de sostener vínculos unilaterales, de posponerte siempre. Y aunque tal vez todavía no lo digas en voz alta, tu cuerpo ya lo está gritando. Por eso estás acá. Porque algo dentro tuyo sabe que ya no podés seguir así. Este es el primer paso. Reconocer. Nombrar lo que te pasa sin culpa. Dejar de minimizar tu malestar. Abrir espacio para la verdad. A partir de ahora,
Cada capítulo va a ser una puerta abierta hacia tu sanación emocional. No se trata de cambiar todo de un día para otro, sino de empezar a volver a vos con presencia, compasión y coraje. Tu camino de regreso comienza ahora. Nadie te enseñó a descansar emocionalmente. Te enseñaron a producir, a cuidar, a sostener, a hacer siempre un poco más, aunque estés al límite. Y así, sin darte cuenta, convertiste el agotamiento en una forma de vida. Creíste que la única manera de ser suficiente era estar disponible siempre, para todos. Pero ¿quién estuvo para vos cuando más lo necesitaste? ¿Cuántas veces te abandonaste a vos misma, creyendo que estabas haciendo lo correcto? La fatiga emocional se construye en silencio. No llega de golpe, se acumula día tras día en cada promesa que te hiciste y no cumpliste, en cada «estoy bien» que dijiste mientras por dentro te quebrabas. Se instala cuando elegís no llorar para no preocupar, cuando preferís callar antes que entrar en conflicto, cuando te convences de que tus emociones son un problema que mejor esconder. Te acostumbraste a ese peso invisible, a esa presión constante que te dice que no es el momento de parar, que todavía hay mucho que hacer, que sentir es una debilidad, que mostrarte vulnerable es un riesgo. Y así vas postergando tus necesidades, tu salud, tu alegría. Vas viviendo con una especie de resignación, donde el cansancio ya no es noticia, es costumbre. Pero lo cierto es que no se puede vivir eternamente ignorando el alma. El cuerpo empieza a hablar. Insomnio, palpitaciones, tensión constante. La mente se agota, la motivación desaparece, y hasta lo que antes te gustaba ahora no tiene sentido. Sentís que perdés conexión con la vida. Y eso no es normal. Es una señal. El primer acto de amor propio es reconocer cuando algo duele, y aunque tengas miedo, animarte a escucharte, porque ahí empieza tu verdadero poder. No en ser invulnerable, sino en permitirte sentir, en darte permiso para descansar, para parar, para no tener todas las respuestas. La vida no es una competencia donde gana quien más se exige. La vida también es pausa, silencio, cuidado, y vos tenés derecho a todo eso. Este capítulo es una invitación a volver al cuerpo, a prestarle atención a esas señales que venís ignorando, a ese nudo en el estómago, a ese suspiro constante, a esa falta de energía que no se arregla con dormir más. No es solo cansancio físico, es fatiga del alma, y esa solo se cura con presencia, con verdad, con ternura. Con una decisión, no me abandono más. Lo que sigue será profundo, real, sanador. Vamos a desarmar juntas las raíces de esta fatiga para que puedas, por fin, volver a vos. Te convertiste en la mujer que todos buscan cuando necesitan algo. Pero, ¿quién te busca a vos cuando sos la que necesita? Esa es una de las formas más dolorosas y silenciosas de la fatiga emocional. Darte cuenta de que tu valor parece depender de lo que das, no de lo que sos. Siempre estás disponible, siempre resolviendo, siempre fuerte. Y en ese siempre te perdiste. Con el tiempo, empezaste a creer que esa era tu identidad, la que puede con todo, la que nunca se queja, la que sostiene a todos. Pero adentro, ese disfraz de fortaleza empezó a romperse, porque nadie puede vivir eternamente en función de los demás, sin desgastarse por dentro. Porque cada vez que dijiste sí, cuando querías decir no, algo dentro tuyo se rompió. Porque cada vez que callaste para no molestar, apagaste un poco tu voz. Y porque cada vez que te traicionaste a vos misma, el cansancio creció. Tal vez no se note por fuera. Sonreís, cumplís, seguís. Pero internamente hay una parte tuya que grita por atención. Una parte que dice, estoy cansada, ya no puedo más. Y esa voz merece ser escuchada, porque no estás exagerando. No estás siendo débil, estás siendo humana. El problema es que nos enseñaron a ver el autocuidado como egoísmo, a creer que pedir ayuda es fallar, a sentir culpa por elegirnos. Entonces seguimos dando, aunque estemos vacías. Seguimos corriendo,
aunque estemos quebradas, hasta que un día el cuerpo se detiene, la mente colapsa, el corazón se apaga, y ahí entendemos, muchas veces tarde, que no podemos vivir solo para los demás. Este capítulo es un espejo, un llamado a que te mires con verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no te preguntas cómo estás realmente? ¿Cuánto hace que no te priorizas? Porque elegirte no es descuidar a los demás, es justamente empezar a cuidarte para poder seguir. Es reconocer que vos también necesitas amor, contención, espacio. La sanación emocional no empieza con grandes gestos, empieza con pequeños actos de presencia, con un no dicho a tiempo, con una pausa sin culpa, con un llanto permitido, con un abrazo interno que diga, estoy acá para mí, y desde ahí, empezar a reconstruirte. En los próximos capítulos, vas a descubrir cómo volver a habitarte, cómo sanar desde adentro, cómo soltar el personaje de la mujer perfecta y abrazar a la mujer real, cansada pero dispuesta a renacer. Hay un tipo de cansancio emocional que no se cura durmiendo, un agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma, y suele aparecer cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo vínculos unilaterales, relaciones donde solo vos das, solo vos cuidás, solo vos estás. ¿Te pasó de ser siempre vos la que escribe, llama, pregunta cómo está el otro? ¿De esperar algo recíproco que nunca llega? Esa asimetría emocional te va desgastando por dentro. Al principio no te das cuenta. Justificás al otro, minimizás tu dolor, te decís que sos sensible. Pero con el tiempo, el vacío se agranda. Y entendés que no es sobre exagerar, es sobre darte cuenta. Darse cuenta de que estás invirtiendo energía en vínculos que no te devuelven lo mismo, que estás mendigando atención donde deberías recibir amor sin pedirlo. El problema no es solo lo que el otro no te da, es lo que vos misma dejas de darte para obtener migajas. El sacrificio constante de tus límites, tus tiempos, tus emociones. Te volvés una experta en priorizar al otro, en leer necesidades ajenas, en estar para todos, menos para vos. Y eso, con el tiempo, te rompe. La autoestima no se destruye de un día para otro. Se erosiona lentamente en cada relación desequilibrada, en cada te entiendo no correspondido, en cada estoy para vos que nunca vuelve. Y ahí empezás a pensar que el problema sos vos, que esperás demasiado, que no mereces tanto. Pero no es así. El problema es que aprendiste a conformarte con menos. Aprendiste a llamarle amor a la falta de amor. Este capítulo es un llamado urgente a revisar tus vínculos, a observar cuáles te sostienen y cuáles te drenan. Porque sí, el amor también cansa. El cuidado también pesa. Y cuando solo va en una dirección, se transforma en carga. Carga emocional, mental, física. Y vos no estás obligada a llevarla sola. Elegirte implica también soltar. Dejar ir lo que no te nutre. Poner límites donde antes callabas. Entender que no estás sola, pero que tu compañía vale. Y que, si no te elegís vos primero, vas a seguir esperando que lo hagan los demás. Esa espera desgasta. Esa espera enferma. Es tiempo de correrte del lugar de la que siempre da y nunca recibe. De empezar a reclamar, no con enojo, sino con conciencia, el lugar que mereces. Porque el primer paso de la sanación emocional es reconocerte digna de recibir. De amor, de cuidado, de respeto. Y eso empieza por vos. En el próximo capítulo, vas a explorar cómo cambiar tu narrativa interna, cómo dejar de pedir disculpas por existir y empezar a validar tu cansancio, tu voz y tu necesidad de ser vista. Una de las formas más silenciosas de perderte es dejar de escucharte, y esto no pasa de golpe, sino lentamente, día tras día, en cada vez que decís sí cuando querías decir no, en cada vez que negás tu tristeza para no incomodar, en cada vez que sonreís mientras tu mundo interior se derrumba. Así empieza el autoabandono emocional, en los pequeños gestos de olvido hacia vos misma. Aprendemos desde chicas a ser buenas, a no molestar,
a agradar. Nos dicen que pensar en una misma es egoísmo. Y así crecemos creyendo que tener necesidades es un problema, que sentir demasiado es una debilidad. Te fuiste convirtiendo en la mujer que todos necesitaban, pero en el camino te alejaste de quien vos realmente eras. Tu voz interior, esa que te decía lo que necesitabas, lo que te dolía, lo que deseabas, fue quedando silenciada entre tantas exigencias externas. Pero esa voz no desaparece, solo se adormece. Y en algún momento, cuando ya no podés más, empieza a gritar en forma de ansiedad, de tristeza profunda, de enojo sin explicación. No es que te rompiste de repente, es que estuviste ignorando los susurros hasta que se volvieron gritos. Escucharte es un acto de amor propio. Es mirarte con honestidad y ternura, sin juicio. Es validar tus emociones, aunque no tengan lógica. Es reconocer tus límites, aunque decepciones a alguien. Es darte permiso para cambiar de opinión, para descansar, para decir basta. Porque tu bienestar no puede seguir siendo negociable. Quizás sientas miedo a decepcionar, a que te dejen, a ser juzgada. Pero ¿sabes qué es más doloroso? Vivir toda la vida adaptándote a lo que otros esperan y no saber nunca quién podrías haber sido si te hubieras elegido. No viniste al mundo para cumplir expectativas. Viniste a vivir tu verdad. Y eso solo es posible cuando te das el lugar que mereces en tu propia vida. Este capítulo es una invitación a volver a vos, a escucharte en el silencio, a preguntarte qué necesitas hoy, ahora, sin culpa. A hacer de tu interior un refugio y no un campo de batalla. No se trata de cambiar todo de golpe, sino de empezar por algo, un límite, una pausa, una decisión. Algo que le diga a tu corazón, te veo, te cuido, estoy acá. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre la culpa que te ata al pasado, esa que no te deja avanzar, que sabotea tu presente y te hace sentir siempre en deuda. Vas a aprender a mirarla de frente y transformarla en perdón. La culpa no siempre grita. A veces susurra en pensamientos repetitivos, en decisiones postergadas, en esa sensación constante de no ser suficiente. Es una emoción compleja, que se disfraza de responsabilidad, de conciencia, de amor. Pero cuando se vuelve crónica, deja de ser guía para convertirse en prisión. Y muchas veces, esa culpa no nace del presente, sino del pasado no resuelto. Tal vez te culpes por no haber reaccionado antes, por no haberte ido cuando algo ya dolía, por haber permitido tanto, por haberte callado. O quizás llevas la culpa de no haber estado a la altura de lo que otros esperaban de vos, aunque eso te rompiera por dentro. Esa voz que te disse foi tu culpa, deverias ter feito diferente. Se te amassem de verdade, não teriam te deixado. É a voz da tua dor não processada. E enquanto essa dor não for vista com compaixão, ela seguirá comandando tuas escolhas. Perdonarte no es justificar lo que pasó. No es negar tus errores ni minimizar tus heridas. Es entender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías y con la fuerza que tenías en ese momento. Es aceptar que vos también necesitabas amor, guía, contención, y muchas veces no las tuviste. ¿Cómo podrías haber dado respuestas maduras con feridas abiertas na alma? La culpa se vuelve venenosa cuando te impide reconstruirte. Cuando en lugar de aprender, te condenás. Cuando en vez de avanzar, te castigás. Pero la verdad es que no podés sanar mientras seguís siendo tu propia carcelera emocional. Precisás aprender a hablarte como hablarías a alguien que amás profundamente, con ternura, con paciencia, con comprensión. A veces, te aferras a la culpa porque crees que dejarla ir es dejar impune algo que te doeu. Pero soltarla no é esquecer. É lembrar com outra consciência. É aprender a construir tua vida a partir da tua dor, e não em função dela. É ressignificar o passado para não repetir os mesmos padrões no presente. Perdonar-te é um acto de coragem, es decir, reconozco mi humanidad. Me permito empezar de nuevo. No soy mis errores.
soy a muller que escolle crecer a partir deles. En esa escolla está a verdadeira liberdade. En el próximo capítulo vamos a explorar la presión interna de tener que ser fuerte todo el tiempo. Esa exigencia que te hace negar tus fragilidades, ocultar tus lágrimas y vivir como si nada te afectara. Vas a descubrir que ser fuerte no es soportar todo calada, mas permitirse ser verdadeira como que sente. Hay un momento en la vida de una mujer en el que su cuerpo deja de sostener lo que su alma ya no quiere cargar. Y no se trata solo de cansancio físico. Es un agotamiento más silencioso, más profundo, que no se alivia con descanso, ni con vacaciones, ni con una tarde libre. Es una fatiga emocional que se instala cuando una ha sido fuerte durante demasiado tiempo, fuerte para otros, fuerte para sostener vínculos rotos, fuerte para resistir en lugares donde su corazón ya no encaja, fuerte para seguir dando, aun cuando ya no queda nada. Este cansancio no grita, se manifiesta en la forma en que te cuesta levantarte por la mañana, en la forma en que el entusiasmo por lo cotidiano se fue apagando, en el vacío que sentís aunque todo parezca bien por fuera, y lo más doloroso, en la desconexión contigo misma, como si, en algún punto del camino, te hubieras perdido de vista. No es que no quieras seguir, es que no sabes cómo seguir sin dejarte aún más atrás. Has vivido tanto tiempo en función de lo que otros necesitaban, esperaban o exigían, que ahora no sabes qué hacer con tu propio deseo. Y hasta sentir deseo te resulta extraño, incómodo, casi culposo, porque aprendiste a existir desde el sacrificio, desde la entrega, desde el esfuerzo por ser suficiente para los demás. Pero hoy, tu cuerpo empieza a hablar, y tu alma también. Lo hace en forma de insomnio, de llanto inesperado, de ansiedad sin motivo aparente. Lo hace en esa tristeza que no sabes explicar, pero que está, y que duele, porque es la tristeza de haberte callado demasiadas veces, de haber dicho sí cuando querías decir no, de haber estado disponible para todos, menos para vos. Este capítulo es una pausa, un espacio donde podés dejar caer las máscaras, soltar la armadura y decirte la verdad. Estás cansada, estás herida, y no tenés que seguir fingiendo que podés con todo, porque no se trata de rendirse, se trata de empezar a escuchar, de empezar a atender esa voz interna que susurra, aunque esté ahogada por tanto ruido. Ya no quiero seguir así. Esa voz es la puerta, la primera grieta en el muro de la autoexigencia, y cuando te atreves a escucharla, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro, porque el verdadero cambio no comienza con decisiones drásticas, comienza con el coraje de reconocerte, de verte, de nombrar lo que duele, aunque no sepas aún cómo sanarlo. Estás en ese punto del camino, y por más oscuro que parezca, es también el inicio de tu regreso, porque cuando el cansancio emocional se vuelve insoportable, no es el fin. Es el llamado más urgente de tu alma para volver a vos. Elegirte a vos misma no es un acto egoísta, es un acto de justicia. Después de años de abandono emocional, de silencios tragados y prioridades ajenas impuestas sobre tus propias necesidades, elegirte se vuelve un acto revolucionario. Porque no se trata solamente de decir no a los demás, sino de empezar a decir sí a vos misma, a tu verdad, a tu historia, a tu cuerpo cansado y a tu alma que suplica por descanso. Pero ese camino no es fácil, porque cuando una mujer ha vivido en función de agradar, complacer, sostener y adaptarse, la sola idea de priorizarse puede generar miedo. ¿Y si me rechazan? ¿Y si me quedo sola? ¿Y si descubren que no soy tan perfecta como creían? Hay culpa, hay dudas, hay una voz interna que cuestiona si mereces tanto como das. Esa voz no es tu enemiga, es parte de la herida, es la memoria de todas las veces que te ignoraste para que otros no te ignoraran, que te callaste para evitar conflictos, que te adaptaste para no ser abandonada. Elegirte implica atravesar ese ruido interno,
sentir el temblor en las piernas y aún así dar el paso, aunque sea pequeño, aunque duela, porque no hay amor propio sin incomodidad, porque reconstruirte desde adentro significa desafiar creencias antiguas que te enseñaron a ser pequeña para que otros brillaran, a ser fuerte para que otros se apoyaran, a ser silenciosa para no incomodar. Y no vas a hacerlo perfecto. A veces vas a retroceder. A veces vas a necesitar volver a tus zonas conocidas de entrega automática. Pero en cada vuelta vas a encontrar algo nuevo. Conciencia. Vas a empezar a notar lo que antes hacías sin pensar. Vas a empezar a poner nombre a lo que antes te dolía en silencio. Vas a empezar a estar más presente en tu propia vida. Eso es elegirte. No una decisión mágica de un día, sino un proceso lento y amoroso de reconexión. Es cuidar tu energía como si fuera un tesoro. Es dejar de explicarte tanto. Es entender que el amor que das merece regresar a vos en la misma medida. Es recordar que no estás acá para cumplir expectativas, sino para vivir en coherencia con quien realmente sos. Cuando empezás a elegirte, algo se alinea adentro. Empezás a dormir mejor, a respirar más profundo, a llorar sin culpa, a reír sin permiso, a desear sin vergüenza, porque de a poco vas habitando tu cuerpo con dignidad, tu vida con coraje, tu historia con compasión, y ese es el verdadero renacer. No el que espera a que todo cambie afuera, sino el que se gesta adentro, cuando decidís no abandonarte más. Cuando entendés que elegirse no es perder a otros, es, al fin, encontrarte. Hay un momento en el camino de sanación donde te das cuenta de que no se trata solo de dejar de dar a los demás, sino de empezar a darte a vos misma, porque muchas veces creíste que necesitabas amor, pero en realidad lo que necesitabas era descanso emocional, un espacio donde no tengas que ser fuerte todo el tiempo, donde no tengas que justificar tus lágrimas, tu agotamiento, tu silencio, donde simplemente puedas existir, sin tener que demostrar nada. La fatiga emocional se va acumulando como polvo en los rincones del alma. No llega de golpe. Se instala despacio, con cada vez que dijiste sí, queriendo decir no. Con cada vez que te callaste para no parecer exagerada. Con cada vez que cuidaste a todos, menos a vos, hasta que un día te das cuenta de que no podés más, que estás viva, pero no estás viviendo, que seguís funcionando, pero no sentís nada. Ese es el llamado de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón. Un grito suave pero constante que te pide volver. Volver a lo simple, a lo real, a lo que sos cuando nadie espera nada de vos, a lo que te gusta, a lo que te sana, a lo que te hace reír sin motivo y llorar sin miedo. Y en ese volver a vos, vas a descubrir que no necesitas ser perfecta para merecer cuidado, que no necesitas tener todo resuelto para recibir amor, que tu vulnerabilidad no es una debilidad, sino un puente hacia tu verdad más profunda. Cuidarte no es aislarte, es elegir con conciencia, es cerrar algunas puertas para abrir otras. Es dejar de correr detrás de quienes no ven tu valor, para sentarte con vos misma y aprender a verte. Es dejar de buscar validación afuera, para empezar a darte vos misma la aprobación que tanto esperaste. Es mirarte al espejo y no solo ver lo que falta, sino empezar a honrar lo que ya sos. Tal vez nunca nadie te enseñó a cuidarte. Tal vez creciste creyendo que eso era egoísmo, pero ahora lo sabes. No hay amor posible sin autocuidado. Porque todo lo que das a los demás, primero necesita habitar en vos. Tu paciencia, tu ternura, tu empatía, no son infinitas. Necesitan raíces, necesitan alimento. Y ese alimento viene del respeto que te tenés, del tiempo que te dedicas, de la atención que empezás a ponerte. Hoy, este capítulo es una invitación. No te exijas más presencia donde solo sos ausente para vos misma. No te obligues a resistir cuando tu alma te pide soltar.
No te juzgues por estar cansada. Escucha ese cansancio. Habla con él. Acaricialo. Pregúntale qué necesita. Porque muchas veces la respuesta no es hacer más, sino hacer menos. Parar. Respirar. Estar. Y en ese espacio silencioso donde ya no necesitas sostener a nadie más, vas a encontrarte. Sin máscaras. Sin culpas. Sin miedo. Solo vos. Con vos. A veces, el verdadero cansancio no viene del cuerpo, sino del alma, de sostener vínculos unilaterales, de responder siempre con una sonrisa cuando por dentro solo hay vacío, de hacer de todo para ser suficiente y aún así sentir que no alcanzas. Y tal vez ahora, justo en este momento, estés ahí, en ese punto donde ya no sabes qué más dar, porque te diste por completo. Te ofreciste en migajas, en silencios, en ausencias de vos misma. Pero sabes que todavía estás a tiempo de volver. Volver a vos. Volver a lo que te nutre, a lo que te calma, a lo que no te exige que te transformes en otra para ser aceptada. Volver a esa voz interna que se fue apagando con los años, pero que aún susurra en los momentos de soledad. Esa voz que no te critica, que no te apura, que no te exige, solo te abraza. Cuidarte no es un destino al que se llega, es una práctica, una decisión diaria, a veces firme, a veces temblorosa, a veces con fuerza, a veces desde el llanto, pero siempre con el deseo profundo de no abandonarte más. Porque entendiste, con cada caída y cada renuncia, que vos también mereces amor, el tuyo primero. No te definas por lo que hiciste para los demás. Definite por lo que empezás a hacer por vos, por cómo aprendes a detenerte cuando estás al límite, por cómo dejás de correr detrás de la aprobación ajena, por cómo empezás a sanar heridas sin necesidad de disfrazarlas, por cómo construís nuevas formas de existir donde ya no hay lugar para el sacrificio como moneda de afecto. Esta reflexión no es un final, es un inicio, un susurro que te dice: ya no tenés que seguir como siempre. Podés cambiar. Podés elegir distinto. Podés priorizarte sin sentir culpa. Podés permitirte el descanso. Podés sanar. Que estas palabras hayan abierto una rendija en tu interior. Que hayan tocado algo que estaba dormido. Que te acompañen cuando te sientas sola. Que te devuelvan a vos misma, una y otra vez. Porque tu proceso no necesita ser perfecto, solo necesita ser tuyo. Real, sentido, honesto. Y si alguna parte de esta reflexión resonó en vos, si alguna palabra te dio alivio, si en algún momento sentiste que no estabas sola en esto, quédate. Este canal fue creado para vos, para acompañarte en tu camino de regreso a casa, vos misma. Volvé cuando quieras. Este espacio es tuyo, una reflexión más hecha con mucho amor y cariño, que pueda reconfortarte e iniciar un gran cambio en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.